Bien, jóvenes. Entonces, la primera pregunta que está en la parte del cuestionario es acerca de la arsina, que tiene una molécula central que se denomina el arsénico, ¿ya? Nos preguntan que determinemos su geometría. Para saber ello, tenemos que realizar la configuración electrónica que podemos tener aquí previamente. eh, yo tengo una parte que podemos usar, por ejemplo, para el hidrógeno podemos ver que su configuración electrónica es 1s1, ¿no? Pero ya tendríamos que tener también la configuración electrónica para el arsénico. Para el arsénico lo podemos hacer de forma manual para poder observar. Es arsénico AS, eh, sería Z33, correcto. Entonces acá colocamos la configuración electrónica que nos va a ayudar a poder tener pues a los electrones de su última capa, ¿no? Acá sería P6, continuamos, esto 3s2, ¿no? Y esto pues nos dará los electrones de la última capa. Acá sería 4s2 y tendríamos el 3d10, 3d10 y el 4p para completar quedaría solamente 3. Vamos a observar que toda esta parte inicial corresponde al kernel que podemos utilizar, que en este caso es el gas llamado argón, ¿no? El gas argón. Entonces acá podemos decir que esto es el argón. Argón cuyo Z vale 18 y todavía faltaría esta parte para completar Z igual a 33. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta aquí, ya me queda el mouse, vamos a tener en cuenta aquí que el arsénico tendría pues esta notación Lewis. Lo vamos a colocar acá, que es lo que hemos hecho hace un momento, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Observamos que tiene pues electrones en la última capa, que sería la capa n igual a 4. Aquí tiene los electrones de valencia. Tiene 2, 3, total tiene 5. Ponemos los 5 electrones de valencia alrededor del arsénico. ¿Correcto? Y esto nos ayudará a formar la molécula, ¿no? Entonces, por acá vamos a tener al arsénico, correcto, con sus electrones alrededor. Tenemos 5 electrones en la última capa que va a enlazar con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón, el hidrógeno tiene un solo electrón y por acá estarían los enlaces, ¿no? Serían 3 hidrógenos que nos menciona el problema, ¿no? 3 hidrógenos que nos menciona el problema. Que estaría aquí un enlace, por acá también hay un enlace y acá también hay un enlace, ¿no? No confundir, esta es una pequeña mancha, ya lo borramos, listo. Entonces vamos a tener esto, bueno, por aquí podemos aparte decir que enlaces simples, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma. Y este es par libre. ¿Cuántos enlaces sigma tenemos? 3. ¿Cuántos pares libres tenemos? 0. La suma me da 3. ¿A qué tipo de hibridación? Es una hibridación del tipo SP2, ¿no? Entonces sería triangular, ¿no? SP, ¿no? SP2, ¿no? Por lo tanto, esto
tenemos, perdón, tenemos un par libre, ¿no? Entonces aquí estamos confundiendo, vamos a corregir, correcto, sí tenemos un par libre acá, ¿verdad? Está en la parte superior, se me estaba pasando, tenemos un par libre, ¿no? Entonces sería 4 la suma, correcto, la suma es 4. Corrección, 4 sería SP3. Sería SP3. Entonces, por aquí podemos nosotros colocar lo que acabamos de encontrar en el esquema que acabamos de hacer, ¿ya? Y lo vamos a colocar en este lugar. Muy bien, aquí ya lo tenemos. Tenemos 3 enlaces sigma, un par libre, entonces tenemos geometría piramidal. Tenemos geometría piramidal porque recordar que la hibridación con SP3 con un par libre y 3 ocupados sería de esta naturaleza, ¿no? Vamos a usar la imagen que hemos puesto en la parte teórica y la vamos a colocar acá. Ahí lo tenemos. Tiene pues hibridación SP3, ¿verdad? SP3 y tendría entonces esta figura, ¿no? Claro que no es NH3, esto lo borramos, pero sí tendríamos esta forma piramidal, ¿no? Tiene SP3, sería un tetraedro y acá tendría un par libre. Ya de por sí estamos viendo que la molécula no es simétrica porque tiene un par libre, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan es por el tipo de geometría. Ya tenemos piramidal, por lo tanto ya podríamos dar respuesta a la pregunta que se nos hace, ¿no? Entonces, por lo tanto, el esquema que buscamos sería el siguiente para dar respuesta al problemita. Ahí tenemos el esquema que nos va a servir para dar respuesta al problema, ¿no? Ahí tenemos, y la respuesta sería piramidal. La clave sería la alternativa, la letra B, ¿no? Seguramente que por ahí ya tienen impresa su diapositiva, tienen que apuntar esta parte, o en todo caso, seguramente que de repente, para aprovechar más el tiempo, tómenle una captura de pantalla, por favor, para que tengan esto presente. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 vamos a organizar por aquí para poder avanzar. Bien, por acá tenemos la pregunta número 2. Vamos un poco más abajo para tener espacio. Y por acá tenemos la pregunta 2. Ya está. Muy bien, entonces en la pregunta 2 nos dicen, pues tenemos ejemplos de 3 moléculas, compuestos diferentes. Y nos dicen que estas moléculas, bueno, las moléculas en general pueden ser mononucleares o heteronucleares. A la vez también pueden ser polares o apolares, ¿no? De las siguientes nos preguntan cuáles son polares. De por sí ya vemos que acá el bromo está enlazado consigo mismo. Entonces de por sí ya esto tiene una cierta simetría, ¿no? Vamos a ver cada una de estas posibilidades que tenemos en este caso para la figura que se muestra, ¿correcto? Entonces vamos a asumir que tenemos al lado vuestro una tabla periódica y vamos a ver que el selenio está en el mismo grupo del oxígeno, ¿no? Entonces es 6A, 6A, ¿ya? 6A. Bien, entonces aquí podríamos nosotros colocar al selenio, ¿correcto? Aquí estaría el selenio. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están sus 6 electrones que va a enlazar con el hidrógeno y acá sería un enlace y acá habría otro, ¿no?
De hecho, que vemos que hay pares libres, entonces sería asimétrico. Asimétrico tiene una polaridad, acá hay un momento dipolar resultante debido a estos pares libres. ¿Ya? Muy bien, para el bromo, de hecho, pues que hay una simetría de por medio, entonces esto es apolar. Y para el fósforo está en el mismo grupo que el nitrógeno, el fósforo tiene 5, está en el 5A, entonces ahí tendría los 5 electrones, por acá enlaza y por acá, porque son 3 hidrógenos, y entonces tendríamos esta nomenclatura. ¿Tiene un par libre? Sí, entonces tiene ahí una asimetría de por medio. Ya, entonces ya tenemos prácticamente la respuesta que nos pide el problema y podríamos dar que la respuesta sería entonces la alternativa, la letra B, ya que en este caso tendríamos que el átomo central, en el caso 1 y 3, tiene pares libres. Eso le da un momento dipolar resultante y le da una polaridad. En cambio el medio no, hay una simetría, entonces solamente 1 y 3 serían del tipo polares, ¿no? Entonces la clave para el problema es la letra B. 1 y 3 son polares. Siguiente pregunta, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ordenar la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta, pregunta número 3, nos dice esto, chicos, siempre atentos, sus cámaras, no olviden, Raúl, Andy, resto también siempre tener sus cámaras activas. 3, dice, los compuestos covalentes pueden ser polares o apolares, ¿no? Pero hay que compararlo con el agua. El agua es una sustancia del tipo polar. Profesor, ¿y por qué es polar el agua? Porque el oxígeno tiene acá par libre y acá tiene dos enlaces. Ahí está el oxígeno. Entonces tiene una cierta polaridad, un momento dipolar resultante. ¿Cómo se comporta la naturaleza? Da una cierta regla asociada al comportamiento de que lo semejante disuelve lo semejante. Si el solvente es polar, entonces lo que quiere es disolver también. Quiere disolver el cloruro de bromo, cloruro de berilio, metano o cloruro de metilo. Entonces también esto tendría que ser polar. Entonces buscamos qué sustancia sí se disuelve en el agua, ¿no? ¿Qué sustancia presenta una polaridad? Entonces vamos a analizar cada uno de los casos asumiendo que tenemos una tabla periódica a vuestro lado para poder notar la diferencia de cada caso, ¿no? Entonces, vemos que el bromo se va a encontrar en el tercer grupo, ¿ya?, de la tabla periódica, por lo tanto, tiene 3 electrones en su última capa. Lo pintamos de rojo, los electrones del bromo, aquí están y aquí están. Y lo pintamos de color negro, los electrones. Aquí hay una corrección, perdón, esto de aquí hay que corregir en el material, esto no es FI, ahí ha habido un error en el tipeo, ya. Esto es cloro porque son 3 cloros, esto es cloro, hay que corregir, corrijan por favor en el material. Y acá le faltan sus 2 electrones porque el cloro tiene 7. Ya está, ahora sí ya está corregido, ya, corrijamos esto para que lo tomen en cuenta. Aquí tienes el electrón del cloro y acá también del cloro. Aquí también tenemos del cloro, ¿no? Entonces ahí tenemos los enlaces que se han formado. El bromo tiene 3, está en el 3A y ahí están sus 3 electrones alrededor. Bien, entonces vamos a tener por acá sigma, sigma, sigma. Hibridación SP, SP2. Triángulo, triángulo, triángulo. Es apolar porque tiene simetría. La siguiente pregunta es para el caso, el siguiente caso es para el berilio, ¿no? El berilio está en el grupo 2A. Entonces de color rojo tenemos acá el electrón del berilio, entonces enlaza con el cloro, ¿correcto? No tiene par libre,
tiene acá sigma y tiene acá sigma. Entonces es SP. SP. Entonces es lineal. No es lineal. Tampoco hay pares libres. Ah, entonces hay una simetría de por medio. Cloro a la derecha, cloro a la izquierda, simetría. Molécula simétrica. Es apolar, ¿no? La tercera, que ya no hay necesidad de mencionar mucho de ella porque ya lo vimos en la parte teórica, ¿verdad? El metano, lo vimos en la parte teórica, es súper recontra hiperarchi apolar, ¿no? Porque tiene carbonos. Esto va a formar un tipo de tetraedro. Vamos a tener esta figura de esta manera. Esta es la figura que se forma, tetraedro. Y en el medio vamos a tener el carbono y alrededor tenemos los hidrógenos. Acá tenemos hidrógeno, hidrógeno, ¿no? Y por acá tenemos los enlaces. 1, 2, 3, 4. Hay una cierta simetría, no hay pares libres. Profesor, entonces, ¿cuál se disuelve en el agua? Tendría que haber uno que sí sea polar. El que viene a ser polar viene a ser la clave para el problema, que es la alternativa, la letra D, que es lo mismo que el anterior, pero la diferencia está que al carbono, al hidrógeno que se encuentra en la parte de arriba, ha sido retirado y ha sido puesto un cloro, ¿no? En este caso, el cloruro de metilo, vamos a tener que tiene una cierta asimetría. Profe, pero no tiene pares libres. Claro, no tiene pares libres, pero aquí en este caso ya por detalle de la simetría se configuraría una molécula asimétrica y esto sí es polar. Si es polar, sí se disuelve en agua porque el agua también tiene polos. Lo semejante disuelve lo semejante y la clave sería la alternativa, la letra D. Entonces, marquen esa clave, por favor. Tomen allí captura de pantalla, ¿correcto? Tomen su captura de pantalla. Muy bien, vamos a la pregunta 4. Ahí tenemos la pregunta 4. En la pregunta 4 tenemos que nos dice que la propanona es un compuesto químico del grupo de las cetonas. Por eso es que se llama acetona. A ver, vamos a poner una pausa. Bien, les comentaba, chicos, ya que la propanona, ¿no? Les comentaba, la propanona es un compuesto químico del grupo de las cetonas. Por eso se denomina esto, se denomina acetona. Se denomina acetona. Bien, entonces nos piden con respecto a ello verificar las siguientes proposiciones. Solamente estamos mencionando el enunciado, que ustedes ya lo tienen en vuestra diapositiva, ¿verdad? Entonces respecto a ello tenemos los datos, electronegatividades, ¿verdad? Y la geometría molecular. Si nos pregunta por la geometría molecular, nos preguntan si es soluble y nos pregunta si tiene la característica de los enlaces que presenta. Entonces vamos a dar respuesta a cada uno de ellos, cuál de ellos es verdadero, cuál de ellos es falso. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí podemos observar, ya vamos a observar que tenemos enlace sigma. Mira, acá tenemos enlace sigma porque es enlace simple. Vamos a colocar de este color. Enlace sigma, enlace sigma. Acá tenemos enlace pi y enlace sigma, ¿no? Entonces tenemos tres enlaces sigma y 0 pares libres, ¿no? Entonces sería 3 más 0. Eso te da 3. Entonces ello corresponde a una hibridación sp2. Entonces sería triangular, ¿no? Sería el tipo triangular. Acá que dice es una molécula angular. No, no es angular, porque para que sea angular tendría que tener solamente 2. Acá tiene 3, completa los 3 vértices, es triangular. Entonces ahí esa respuesta sería incorrecta para dar resolución a este problemita. ¿Ya? Ahí tenemos la respuesta que nos sirve para este problemita. ¿Correcto?
Vamos a organizar aquí la respuesta para este problema. Muy bien. Ya está. A ver. Correcto. Vamos a organizar la respuesta para este problema. Les mencionaba. Y lo vamos a ordenar. Entonces la primera es incorrecta. Como lo estamos observando allí. La primera es incorrecta, ¿no? Porque esto es SP2 y SP2 sería triangular. Aquí está, es triangular o trigonal. Trigonal plano. Ya, es incorrecto, ¿no? Claro, porque tiene 3 átomos a su alrededor. Entonces no podría ser angular. Forma el triángulo. La siguiente. Observamos que esta molécula es totalmente asimétrica, porque arriba tiene algo distinto que tienen sus otros dos enlaces. Entonces, ya podemos responder si es soluble en agua o no. Si es asimétrica, pues sí, es soluble en agua. Entonces, esto es correcto, es soluble en agua, ese es verdadero, ya, correcto. Y la última que nos preguntan es acerca de de la cantidad de enlaces que tenemos por acá. Pues por acá tenemos el carbono, ¿no? El carbono tiene enlace doble con el oxígeno y tiene enlace simple con el carbono de su cadena, y por acá tenemos 3 enlaces: hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Por acá también tenemos el enlace hidrógeno, 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 ¿no? Entonces, ¿cuántos enlaces tenemos? Tenemos acá un enlace, varios enlaces, los contamos. Pues acá ya tenemos 8 y con este sería 10, ¿no? Profesor, pero acá debería haber 2 enlaces, porque acá es enlace doble. No, es un solo enlace del tipo doble. Entonces, si contamos, hay 8 más 1, 9. Entonces, hasta ahí es correcto. Pero de igual polaridad, no, porque es diferente. Ahora acá lo vemos, son carbono con carbono y hay otro carbono con hidrógeno y hay carbono con oxígeno, ¿no? Entonces, eso lo podemos visualizar acá, ¿no? Evaluando cada uno de los enlaces. ¿Con qué? Con la diferencia de electronegatividad. Carbono con oxígeno, restas 3,5 con 2,5. Carbono con hidrógeno, 2,5 con, ya ves, entonces son diferentes, por lo tanto la polaridad no es la misma, no es igual polaridad. Falso, 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 incorrecto. Entonces la clave sería la alternativa, la letra B, solamente la 2 es correcta, que tiene una asimetría, tiene polaridad, y si se disuelve lo semejante, disuelve lo semejante. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces ya hasta aquí quedamos con la parte teórica y los problemas desarrollados.